Cuando Gastón ofreció agua a una mujer apache moribunda, no imaginó que desataría una tormenta. Al amanecer, 300 guerreros rodearon su rancho y entre fuego, amor y destino, descubriría que la compasión puede desafiar imperios. Entre el deber y el alma, su gesto se volvió leyenda, porque en esa tierra maldita, un solo sorbo de agua cambió para siempre el curso de 2 mundos. El sol caía sobre las colinas del desierto, pintando el horizonte de rojo y cobre. Gastón regresaba al rancho después de un día agotador. El viento traía olor a sequía, y el mundo parecía suspenderse en un silencio absoluto. A lo lejos, algo rompió la quietud. Una silueta alta, inmóvil, encorvada sobre la cerca de su propiedad. Gastón frunció el ceño, creyendo que era una sombra o un animal herido, pero cuando se acercó, vio que era una mujer. Su piel estaba cubierta de polvo y sangre seca. Sus pies descalzos mostraban cortes profundos. Era más alta que cualquier mujer que hubiera visto. Su respiración era débil, y sus ojos, aunque cansados, conservaban un brillo feroz. Gastón se detuvo, sin saber si debía acercarse. La mujer lo observó como si midiera su intención. Luego dio un paso atrás, tambaleante, intentando mantenerse en pie. Su voz, áspera por la sed, salió como un susurro. ¡Agua! Sin dudar, Gastón bajó el cubo al pozo y llenó un jarro. Caminó despacio, con las manos extendidas. «No haré daño», dijo con calma. La mujer lo miró fijamente, desconfiada. Pero el sonido del agua fue más fuerte que su miedo. Bebió con desesperación, derramando parte sobre su cuello y su pecho. Cuando terminó, lo miró a los ojos. Ninguna palabra, solo un gesto de respeto ancestral. Luego cayó de rodillas, exhausta, respirando como si el alma le pesara demasiado. Gastón la sostuvo antes de que cayera al suelo. «Tranquila», murmuró. La llevó hasta el granero, la recostó sobre una manta y encendió una lámpara. A través de la luz tenue, vio marcas tribales pintadas sobre su piel. Eran símbolos apaches, antiguos, casi sagrados. Entendió entonces que aquella mujer no era una cualquiera. Era una hija del desierto, una guerrera. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella abrió los labios apenas. «Clara». Fue lo único que dijo antes de desmayarse. La noche avanzó lenta. Afuera, los coyotes aullaban a la distancia. Gastón se quedó velando junto a ella, escuchando su respiración irregular. En el silencio, sintió que algo había cambiado en el aire, como si el desierto contuviera el aliento. Al amanecer, Clara abrió los ojos. Intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a quedarse quieta. «¿Dónde estoy?», murmuró. «En mi rancho», respondió él. «Te encontré casi muerta». Ella asintió, sin mostrar gratitud ni miedo, solo dignidad. «Debiste dejarme donde estaba», dijo con voz grave. «No podía», contestó Gastón. «Eras un ser humano, no un enemigo». Clara lo miró fijamente, intentando descifrar su verdad. «Los tuyos no piensan así». Él sonrió apenas. «Yo no soy los míos». El viento sopló fuerte, moviendo la puerta del granero. El caballo de Gastón relinchó inquieto. Clara lo sintió también. «Hay espíritus vigilando», dijo con tono bajo. Cuando la deuda del agua se paga con compasión, el equilibrio se rompe. Gastón frunció el ceño. «¿Qué equilibrio?». Ella apartó la mirada. «El que separa nuestras tierras de las tuyas. Has cruzado una línea, ranchero». Él respiró hondo, sin comprender del todo. «Solo di agua». Ella lo observó con una sombra de tristeza. «Y eso basta». El día pasó con lentitud. Gastón salió a trabajar los corrales, pero su mente volvía una y otra vez al rostro de la mujer. Había algo en ella que lo inquietaba, una mezcla de fuerza y dolor imposible de ignorar. Cuando volvió al granero, Clara ya estaba de pie. Había lavado su rostro y reparado su ropa con tiras de tela. Su porte era imponente, su mirada firme. «Me iré al caer la noche»,
dijo sin rodeos. No quiero traer desgracia. ¿Desgracia?, preguntó él. Sí, respondió. Mi gente verá lo que hiciste como una ofensa. Creerán que me tomaste como botín, y vendrán. Gastón sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Entonces quédate hasta sanar. Clara negó. El peligro no sana, crece. El sol descendió detrás de las colinas. Gastón preparó una cena sencilla. Clara comió en silencio, observando cada gesto suyo, como quien estudia el lenguaje de otro mundo. No temes, dijo finalmente. No, respondió él. El miedo seca más que el desierto. Clara sonrió por primera vez. Hablas como un hombre viejo. Lo soy, contestó Gastón, riendo apenas. Ella lo miró con un brillo distinto. No, hablas como un hombre que ha perdido algo. Él guardó silencio. No quiso admitir que tenía razón. La noche cayó por completo. En el cielo, la luna parecía una herida abierta. Clara se acercó al pozo y se arrodilló. Tocó el agua con los dedos, murmurando algo en su lengua. Gastón la observó desde la distancia sin atreverse a interrumpir. De pronto, Clara alzó la vista. Ellos ya saben. Su voz era firme, resignada. ¿Quiénes?, preguntó Gastón. Los míos, los que guardan la frontera entre los vivos y los muertos. Mañana el viento traerá cascos, fuego y juicio. Gastón apretó los puños. No permitiré que te lleven. Clara lo miró con ternura. No puedes luchar contra una tormenta. Entonces la enfrentaré contigo, dijo él. Ella bajó la cabeza. No sabes lo que eso significa. Sí lo sé, respondió sin dudar. Un silencio profundo los rodeó. El aire parecía vibrar entre ellos. Clara extendió la mano y tocó su mejilla. Eres un hombre extraño, Gastón. Das agua sin pedir nada. Él sostuvo su mirada. Y tú bebes sin agradecer, pero con honor. Ella sonrió apenas. Quizá los dioses te escucharon antes que yo. El viento cambió de dirección. Los caballos relincharon inquietos. En la distancia, un tambor sonó entre los cerros. Clara se levantó despacio. «Ya vienen». Gastón tomó su rifle, aunque sabía que de nada serviría. «Entonces que vengan», murmuró. Clara lo miró una última vez antes de entrar al granero. Mañana, cuando amanezca, el fuego decidirá si el agua fue pecado o bendición. El tambor volvió a sonar, más fuerte, más cercano. Gastón miró al horizonte y vio luces titilando como estrellas sobre el polvo. Eran antorchas, cientos de ellas. Tragó saliva, sabiendo que el amanecer traería algo más que sol. El viento trajo consigo una mezcla de miedo y destino. Gastón respiró hondo. Miró al pozo y recordó el rostro de Clara reflejado en el agua. En ese instante comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a él. El cielo se oscureció con nubes de tormenta. Los primeros rayos cruzaron la noche como advertencia. Gastón se acercó al granero donde Clara rezaba en voz baja. «¿A quién hablas?», preguntó. «A los que aún escuchan», respondió ella. «A los que entienden que el agua tiene memoria». El trueno rugió en la distancia, anunciando el alba. Gastón se apoyó en la puerta, observando cómo la oscuridad retrocedía. Sabía que no habría vuelta atrás. Había dado agua a una extraña. Y con ello, había despertado a todo un pueblo. Si no quieres perderte nuestro contenido, dale al botón de like y suscríbete en el botón de abajo. Además, activa la campanita y coméntanos desde donde nos escuchas. Agradecemos tu apoyo. El día pasó lento como el humo de una fogata que se niega a morir. Gastón trabajaba sin rumbo, reparando cosas que no necesitaban reparación, solo para no mirar hacia las colinas donde los guerreros seguían inmóviles. Los caballos se negaban a comer. El ganado olfateaba el aire y se agrupaba inquieto, como si presintieran que algo invisible rondaba entre ellos. Cada movimiento, cada sonido, sonaba más fuerte de lo normal, como si el mundo contuviera el aliento. Por la noche, Gastón encendió una lámpara
y se quedó observando la llama moverse con el viento que se filtraba por las rendijas. El silencio era tan profundo que hasta su respiración parecía un ruido indebido. De vez en cuando miraba hacia la ventana, esperando ver el resplandor de una fogata o el destello de acero. Pero no había nada, solo oscuridad, y la certeza de que lo observaban desde algún punto oculto. Durmió poco, y cuando el amanecer volvió a teñir el cielo, algo había cambiado. El aire olía distinto, menos a miedo y más a tierra húmeda. Un cuenco de barro descansaba frente a su puerta, lleno de maíz tostado y carne seca. No había huellas, ningún sonido, solo la ofrenda silenciosa. Gastón se inclinó, tocó el cuenco y lo llevó dentro sin entender del todo qué significaba. ¿Una advertencia? ¿Una muestra de respeto? ¿Una prueba más? Decidió no comerlo, aunque el hambre le quemara el estómago. No confiaba aún. Pasaron las horas y la soledad comenzó a sentirse diferente. Ya no era solo miedo, era expectativa. Algo estaba por suceder. A media tarde, el sonido llegó. Un tambor, lejano, constante, como un corazón latiendo bajo la tierra. Gastón salió al porche, mirando hacia las colinas. El eco del tambor rebotaba entre las rocas, profundo, primitivo. Entonces la vio. Clara descendía la pendiente, esta vez sola. Llevaba una lanza adornada con plumas rojas, su rostro pintado con líneas de guerra negras sobre los pómulos. Su presencia era majestuosa, casi sobrehumana. Cruzó el valle sin prisa, los ojos fijos en él. Cuando llegó al pozo, bajó la lanza y habló. Su voz sonaba más firme que antes, sin titubeos. Padre dice que si hombre tiene buen corazón, no teme mirar a quien salvó. Gastón asintió sin moverse. No te temo. Ella ladeó la cabeza. Entonces camina conmigo. No fue una invitación, fue una orden. Él la siguió cuesta arriba, hacia un terreno donde las piedras brillaban bajo el sol. Los guerreros observaban desde lejos, sin intervenir. Clara caminaba erguida, cada paso calculado. El viento agitando su trenza larga como una cuerda viva. Gastón apenas podía creer que aquella mujer era la misma que había visto moribunda 2 días antes. Al llegar a una formación de roca, ella se detuvo. Sobre una piedra había tallado símbolos, antiguos y elegantes, marcas que parecían contar una historia. Clara tocó una de las figuras con los dedos. Mi madre aquí enterrada. Ella fue mujer que habló con el viento. Gastón bajó la cabeza, respetuoso. ¿Tu padre mandó traerme? Ella negó con suavidad. No, yo mandé. Padre no manda siempre en el corazón. Sus palabras lo sorprendieron, pero su tono no admitía duda. En ella había fuerza, sí, pero también una especie de tristeza contenida. El viento levantó polvo alrededor. Clara lo miró fijamente. Tú no matas por gusto. Tú vives solo porque no quieres mirar más sangre. Gastón la observó con desconcierto. ¿Cómo sabes eso? Ella tocó su propio pecho. Los ojos dicen todo, aunque la boca calle. Por primera vez, él sonrió apenas. ¿Y tú? ¿Por qué hiciste esa prueba? Pudo costarte la vida. Clara levantó la vista hacia el cielo. Quise probar que no era sombra de mi padre, pero el sol casi me quema entera. Guardaron silencio un momento. A lo lejos, los tambores habían cesado. Solo quedaba el sonido del viento y del polvo moviéndose como un suspiro entre los dos. Gastón rompió el silencio. Si tu padre supiera que hablas conmigo así, ¿qué haría? Esperaría a que el cielo hablara primero, respondió ella, sin apartar la mirada. Mi gente cree que todo gesto tiene eco. Si diste agua, el agua vuelve. Si diste vida, alguien vendrá a probar si la mereces. Gastón no entendió del todo, pero asintió. Clara tomó un puñado de tierra y lo dejó caer lentamente. Esta tierra te vio dar sin pedir. La tierra no olvida. Luego giró y comenzó a caminar de regreso, dejando que el viento se llevara sus palabras. Cuando regresaron al valle,
Los guerreros ya no estaban donde antes. Habían desaparecido como humo, sin rastro. Gastón miró a su alrededor confundido. ¿Se fueron?, preguntó. Clara respondió con una sonrisa apenas visible. Los espíritus nunca se van, solo cambian de sitio. Ella volvió a subir a su caballo y lo miró desde arriba. Mañana vendré otra vez. Si el sol te encuentra aquí, te contaré por qué los guerreros no cruzaron tu cerca. Él la observó alejarse hasta que solo quedó polvo suspendido. Esa noche, Gastón no durmió. Se quedó en el porche mirando el cielo estrellado. Había algo distinto dentro de él, una mezcla de temor y fascinación. Aquella mujer no era solo una guerrera, era un puente entre dos mundos que nunca se entendieron. El aire se volvió frío, y por un instante creyó oír pasos alrededor del rancho, susurros, voces que no eran humanas. Cuando el amanecer lo alcanzó, el cuenco frente a su puerta había sido reemplazado por otra cosa. Una sola pluma blanca, limpia, perfecta. Gastón la sostuvo entre los dedos. Algo le decía que aquello no era el final, sino el principio de algo que la tierra misma había estado esperando. El amanecer trajo un silencio distinto. No era vacío, sino expectante, como si la tierra misma aguardara una decisión. Gastón salió al patio y encontró huellas alrededor del pozo, huellas pequeñas, ligeras, no humanas, huellas de niño. Miró alrededor, inquieto. El valle parecía el mismo, pero el aire estaba más denso, cargado de un rumor invisible. Los guerreros no se veían, pero sabía que estaban ahí, mezclados con la piedra, la arena y el horizonte. De pronto, una sombra se movió entre las rocas del este. Clara apareció montando el mismo caballo pintado, vestida esta vez con una túnica de piel sin adornos, su rostro limpio, sin pintura. Venía sin lanza, pero con propósito. Gastón esperó en el porche. Ella desmontó sin una palabra y caminó hacia él. Su andar era firme, sin prisa, sin miedo. Cuando estuvo frente a él, dejó caer algo al suelo. Una piedra pulida, tallada con el símbolo de un sol. Mi padre dice que el sol vio tu gesto, que si hubieses mentido, el viento ya te habría borrado de esta tierra. Gastón la observó en silencio, sabiendo que esas palabras eran más que poesía. Eran una sentencia suspendida. Clara levantó la piedra, la colocó sobre el borde del pozo y dijo: «Ahora el agua te pertenece también. Eres parte del círculo, aunque no lo pediste». Gastón asintió con respeto, comprendiendo que aquello no era una promesa ligera. Ella caminó hasta el corral. Los caballos, nerviosos los días anteriores, se calmaron al verla. Uno incluso se acercó y rozó su brazo con el hocico. Gastón observó esa escena con una extraña mezcla de paz y asombro. «Los animales saben antes que nosotros», dijo ella sin volverse. «Sienten cuando la muerte se acerca o cuando la vida decide quedarse». Él sonrió apenas. «¿Y qué sienten ahora?». Clara lo miró de reojo. «Que algo nuevo respira en este lugar». El viento sopló suave, arrastrando polvo y hojas secas. Por un instante, pareció que el valle mismo escuchaba la conversación. Clara se acercó al pozo y se inclinó, mirando el reflejo en el agua. «Aquí termina una vida, o empieza otra». Gastón se acercó despacio. «¿Qué significa eso?». Ella lo miró con intensidad. «Mi padre no confía en ti aún. Dice que el hombre que da agua puede también dar traición». «¿Y tú?», preguntó él. «Yo escucho más al corazón que a los hombres». Hubo un silencio pesado. El agua del pozo tembló con el viento, como si las palabras hubieran caído dentro. Gastón la observó un momento y luego habló con voz baja. «No sé si merezco tu fe, pero no miento». Clara respiró profundo, cerró los ojos y luego asintió. «Entonces te mostraré algo que pocos ojos blancos han visto». Caminó hacia el borde del valle y él la siguió sin preguntar, atravesando la hierba seca que se quebraba bajo sus botas. Subieron por una senda estrecha, donde las piedras brillaban con un resplandor rojizo.
El sol comenzaba a caer detrás de las montañas cuando alcanzaron una meseta que dominaba toda la extensión del valle. Desde allí, se veía el rancho como un punto solitario. Clara levantó un brazo y señaló hacia el oeste. Allí, donde las nubes parecen descansar sobre el suelo, está la aldea de mi gente. Nadie de tu raza ha llegado tan cerca sin caer antes. Su voz sonaba entre orgullo y advertencia. Gaston guardó silencio. La brisa traía el olor de humo y flores silvestres. Clara se volvió hacia él. Mi padre cree que los dioses te dejaron aquí para ser probado. Yo creo que los dioses te dejaron para recordar. ¿Recordar qué?, preguntó él. Que el agua no pertenece a un hombre, ni la tierra, ni la sangre, solo el espíritu que las respeta. Sus palabras sonaron como un eco antiguo, algo más grande que ambos. Gastón la observó con respeto sincero. Quizá eso fue lo que olvidamos. Ella sonrió levemente. Quizá por eso aún no te han matado. Bajaron del risco en silencio. El cielo ya ardía con tonos naranjas y violetas. Cuando llegaron al rancho, Clara se detuvo junto al pozo y colocó su mano sobre la piedra del sol. Esta marca no se rompe, dijo ella. Mientras esté aquí, ningún guerrero cruzará tus cercas sin causa. Gastón la miró con gratitud. No sé cómo pagarte esto. Clara lo observó con calma. No se paga lo que se da con verdad. El aire comenzó a enfriarse y un coyote aulló a la distancia. Clara montó su caballo otra vez. No me sigas mañana, advirtió. Si lo haces, los espíritus creerán que no confías. Déjalos que decidan si eres digno de su silencio. Gastón asintió. Esperaré. Ella inclinó la cabeza, casi en despedida, y se alejó entre la neblina del atardecer. Su figura se fundió con el polvo hasta desaparecer por completo. El valle quedó quieto otra vez, pero algo había cambiado. Esa noche, Gastón volvió a ver el fuego de una hoguera lejana. No era amenaza. Era un mensaje, una chispa en medio del desierto, como un ojo que no dormía. Supo que Clara estaba allí, vigilando desde su propio mundo. Dentro de la cabaña, la pluma blanca seguía sobre la mesa. Gastón la sostuvo entre los dedos y la colocó en un vaso junto a la piedra del sol. Dos mundos distintos, dos promesas que tal vez el viento aún recordaba. Cuando se recostó, el sueño le trajo imágenes de agua corriendo entre montañas, de Clara caminando entre sombras y fuego, de un sol que no quemaba sino que iluminaba los secretos de la tierra. Despertó antes del alba, con el corazón latiendo fuerte. En el horizonte, los guerreros se habían ido. Solo quedaban las montañas, el silencio y una calma desconocida. Gastón supo entonces que lo que había comenzado con un simple acto de compasión se estaba convirtiendo en algo que ni él ni Clara podían detener. El amanecer llegó con olor a humo. Gastón salió del rancho y vio un hilo oscuro elevándose en el horizonte. Era fuego, no del suyo, sino del bosque al oeste. Algo se estaba moviendo más allá de las colinas. Tomó su rifle por instinto, pero no lo cargó. Su mirada se perdió entre el polvo que danzaba con la luz. En el aire había un silencio espeso. El tipo que solo precede a una decisión que cambiará todo. Un galope resonó detrás del granero. Era Clara, vestida con una capa de piel oscura, la mirada dura, sin el brillo tranquilo de los días anteriores. Traía una lanza y en su brazo una trenza roja atada con plumas. «Mi padre viene», dijo con voz tensa. No con palabras, sino con fuego. Gastón bajó el arma y dio un paso al frente. ¿Por qué ahora? Ella lo miró con tristeza. Porque creen que les robaste el silencio de los dioses. Él frunció el ceño. Solo les di agua. Clara negó despacio. Y en esa agua, los espíritus vieron compasión de un blanco hacia una hija de la montaña. Eso rompió la línea entre mundos. Ellos quieren restaurar el equilibrio con sangre. Gastón suspiró. Entonces, ¿viniste a advertirme o a unirme al juicio? Clara sostuvo su mirada un largo instante antes de responder. Vine porque no quiero verte morir.
pero mi lealtad está dividida entre mi sangre y lo que siento. La confesión cayó como trueno. El viento se llevó el eco, dejando solo los latidos del silencio. Gastón la observó, comprendiendo que aquella mujer no era enemiga ni aliada, sino un alma atrapada entre dos tierras que nunca se tocarían. «Puedo irme», dijo él, tratando de aliviar su carga, «si eso evita una guerra». Clara negó con firmeza. «Si huyes, serás perseguido. Los ancianos dirán que confesaste culpa. No es huida lo que te salvará, sino valor frente a su ira». El sol subía lento, pintando el valle con oro. A lo lejos, las siluetas comenzaron a aparecer. Guerreros sobre caballos, armados con lanzas, arcos y fuego. 300 hombres avanzaban como una tormenta viva hacia el rancho solitario de Gastón. «Quédate dentro», ordenó él, aunque sabía que ella no obedecería. Clara sonrió con tristeza. «No puedo esconderme del juicio de mi gente, pero puedo hablar antes de que las flechas decidan». Gastón asintió. «Entonces hablemos con verdad». Cuando los guerreros rodearon la propiedad, el polvo cubrió el cielo. Los cascos golpeaban la tierra con ritmo de tambor. Del centro, emergió un anciano con un penacho de huesos. Sus ojos parecían hechos de piedra. Era el padre de Clara. Gastón dio un paso al frente, sin armas, solo con la piedra del sol en la mano. El anciano lo miró con desprecio y escupió al suelo. «El blanco que roba el agua no teme la muerte, pero la merece igual». Clara se interpuso. «Padre, él no robó nada, me salvó». El anciano la observó, incrédulo. «¿Salvó? Te tocó con manos que no son de nuestra sangre. Ya contaminó tu espíritu». Clara tembló, pero no retrocedió. «Entonces deja que los dioses decidan, no tú». El anciano levantó su lanza. «Los dioses hablan a través del fuego». Dio una orden en apache y los guerreros bajaron antorchas al suelo. En segundos, las cercas ardieron, el humo se elevó y el rancho comenzó a convertirse en un círculo de llamas. Gastón corrió al pozo, lanzó cubos de agua intentando mantener la entrada libre. Clara se acercó a él. «No luches contra el fuego, Gastón. Déjalo purificar lo que tenga que morir». Él la miró con desesperación. «¿Y si lo que muere somos nosotros?» Clara lo tomó del brazo. «Entonces moriremos limpios». Pero cuando el anciano vio ese gesto, gritó algo en su lengua, y 3 guerreros apuntaron con flechas. Clara se interpuso de inmediato, extendiendo los brazos. «¡Nadie dispara!». El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Un guerrero joven, impetuoso, soltó su arco antes de tiempo. La flecha voló hacia Gastón, pero Clara la interceptó con su lanza, desviándola a centímetros de su pecho. El fuego reflejó su rabia. «¡Basta!», gritó ella con voz que retumbó más fuerte que el incendio. «Si su ofensa fue dar agua, entonces yo también soy culpable, porque bebí de sus manos». Los guerreros bajaron la mirada. El anciano apretó los puños, temblando entre furia y duda. El fuego seguía creciendo, iluminando sus rostros. Gastón respiraba agitado, observando cómo la mujer que vino a advertirlo ahora lo defendía frente a su propio pueblo. «Déjame hablar con él», murmuró. Clara lo miró fijamente. «Si hablas, el destino cambia». Él avanzó entre las llamas. Cada paso era un desafío al miedo. Se detuvo frente al anciano y dejó caer la piedra del sol a sus pies. «Tu hija me enseñó que el agua es de todos. Si eso es pecado, castígame tú mismo». El anciano lo observó en silencio, sus ojos reflejando el fuego y el cansancio de los siglos. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Clara contuvo el aliento. Luego, el viejo se inclinó lentamente, recogió la piedra y la sostuvo ante el fuego. «El fuego purifica lo falso», murmuró. Arrojó la piedra dentro de las llamas. Durante unos segundos, brilló intensamente, pero no se quebró. El anciano bajó la mirada, impresionado. «Los dioses no mienten, el blanco dice verdad». Un murmullo recorrió la multitud.
Las lanzas bajaron, los caballos se inquietaron, el viento cambió de dirección. Clara cerró los ojos, dejando que las lágrimas se mezclaran con el humo. Gastón apenas podía creer que el juicio había terminado. El anciano se volvió hacia su hija. Tu destino ya no nos pertenece. Luego miró a Gastón. La compasión de un hombre no se castiga. Pero el mundo recordará este día como una grieta entre nuestras tierras. Dio media vuelta y se alejó con su gente. El fuego fue apagándose poco a poco. El valle quedó cubierto de ceniza, pero el rancho seguía en pie. Clara caminó entre los restos, tocando la madera quemada con respeto. Todo lo que muere deja espacio para lo nuevo, dijo en voz baja. Gastón la observó, con una mezcla de alivio y gratitud. ¿Y ahora qué somos? Ella lo miró, serena. Somos lo que queda después del fuego. En ese momento, el viento sopló, llevando las últimas brasas hacia el cielo como estrellas fugaces. El sol cayó detrás de las montañas, y por primera vez, el valle no parecía dividido. El agua del pozo reflejaba ambos rostros juntos, la apache y el ranchero, dos almas que el destino había unido con fuego, agua y verdad. El amanecer trajo una calma engañosa. El valle olía a tierra húmeda y madera carbonizada. Gastón se levantó antes que el sol, observando cómo la bruma cubría las colinas donde, horas antes, había ardido la línea entre la vida y la muerte. Clara dormía junto al fuego apagado, con el rostro cubierto de ceniza y paz. Por primera vez en días, su respiración era tranquila. Gastón la miró en silencio, con un respeto que iba más allá de las palabras. Pero al horizonte se acercaba otro tipo de tormenta. Polvo levantado por cascos de caballos, no apaches, sino soldados del ejército territorial. Gastón lo comprendió en cuanto vio los uniformes azules. ¡Demonios!, murmuró, apretando la mandíbula. No eran 300 guerreros. Eran 30 hombres, pero traían rifles, insignias y órdenes de castigo. El capitán al frente levantó la mano. «Buscamos al hombre que negoció con los apaches sin permiso del gobierno», gritó. Gastón supo que hablaban de él. Clara se incorporó al oír las voces. Sus ojos se oscurecieron. «Hombres de hierro y fuego», susurró. «Vienen a reclamar lo que creen suyo». Gastón la tomó del brazo. «No dirás una palabra. Esto no te pertenece, es mi guerra». Ella negó despacio. «Todo lo que toca mi alma ya me pertenece, Gastón». El capitán desmontó con rigidez y se acercó. «Veo que aún vive el pecador. ¿Dónde están los salvajes que te rodeaban?» Gastón lo enfrentó con mirada firme. «Se fueron cuando tú dormías». El capitán lo golpeó con el cañón del rifle. «Hablas con demasiada lengua para un traidor». Gastón escupió sangre. «Y tú usas el uniforme para ocultar el miedo». Los soldados se tensaron. Clara dio un paso al frente. Si lo tocan otra vez, no quedará nadie de pie. El capitán se giró hacia ella, sorprendido por su altura, por la fuerza de su presencia. ¿Una india? Perfecto. 2 pájaros de un tiro. Intentó sujetarla, pero Clara lo tomó de la muñeca con tal fuerza que el metal del guante crujió. Los soldados levantaron las armas. Gastón se interpuso. «Bajen eso. Si disparan, traerán la guerra de vuelta». Nadie se movió. El silencio se alargó hasta que el viento sopló entre los cascos. Finalmente, el capitán bajó la mano. «Registren el rancho. Si encontramos algo, ambos mueren». Clara lo miró con desprecio. «No necesitas buscar nada. La verdad no se esconde bajo el polvo». Los hombres entraron al establo, voltearon baldes, quemaron telas, abrieron cajas. Gastón no se movió. Sabía que, tarde o temprano, encontrarían la piedra del sol. Cuando el capitán la halló entre los restos, sonrió con triunfo. Prueba suficiente. Símbolo apache. Magia pagana. Esto es traición. Gastón dio un paso al frente. «Esa piedra no es suya, es un regalo». «Entonces muere con tus regalos», respondió el capitán, alzando el rifle.
El disparo no sonó. Un rugido profundo lo interrumpió. Desde el bosque emergió una columna de humo, seguida por el eco de tambores. Los apaches habían regresado. Gastón sintió el corazón golpearle el pecho. Clara levantó la vista al cielo. Ellos no perdonan lo que aún sangra. Los soldados giraron sus rifles hacia el bosque. ¡Formación!, gritó el capitán. Gastón aprovechó el caos, tomó la piedra y la arrojó al pozo. «Nadie la usará como arma», dijo con voz firme. Clara lo miró, sabiendo lo que significaba. El primer grito apache retumbó como trueno. Flechas llovieron desde la colina. Los soldados respondieron con fuego. La batalla volvió a la tierra del agua y el polvo se tiñó de rojo. Gastón corrió hacia Clara cubriéndola del fuego cruzado. Ella lo empujó. «No te mueras por mí». Él sonrió con amargura. Demasiado tarde para eso. Se escuchó una explosión. El establo estalló en llamas. Caballos corrieron desbocados. El capitán cayó herido, pero aún disparaba, ciego de furia y miedo. Clara gritó algo en su lengua y los guerreros detuvieron el avance. Caminó hacia el centro del campo, desarmada. ¡Basta!, su voz cortó el aire. Los apaches se quedaron inmóviles. Este fuego no trae justicia, solo ruinas. El silencio regresó, denso y tenso. Gastón se tambaleó, cubierto de polvo y humo. «¿Qué haces?», preguntó con desesperación. Clara levantó las manos al cielo. «Entrego mi destino». El capitán, desde el suelo, apuntó una vez más. El disparo resonó. Clara cayó de rodillas, el aire escapando de su pecho. Gastón corrió, la sostuvo entre sus brazos. «No, no ahora». Ella sonrió, débilmente. «El agua me llamó de vuelta». Sus dedos tocaron su rostro. El viento sopló sobre ambos, levantando la ceniza del campo. Los guerreros se arrodillaron en silencio, en señal de respeto. El capitán intentó levantarse, pero un apache joven lo derribó. «Tu guerra terminó», le dijo antes de romper su rifle y dejarlo entre el polvo. Gastón no miró, solo abrazó a Clara, sintiendo cómo la vida se deslizaba entre sus dedos. La piedra del sol, en el fondo del pozo, comenzó a brillar. Un resplandor dorado emergió entre las sombras, iluminando los rostros de todos. Clara abrió los ojos por última vez. «El agua. Recuerda», murmuró antes de quedar inmóvil, como dormida bajo la luz. El fuego se apagó solo. El viento se llevó el humo. Los apaches se marcharon lentamente, dejando al ranchero con su promesa y su dolor. El sol cayó detrás de la colina, bañando el valle con una calma imposible. Gastón se quedó junto al pozo toda la noche. No lloró, solo miró el reflejo de la piedra en el agua, sabiendo que Clara seguía allí, de alguna manera, unida a la tierra que ambos habían defendido con verdad y sangre. Cuando el alba llegó, el rancho estaba destruido, pero la fuente seguía clara, inmutable. Gastón bebió un sorbo y sintió algo familiar. Era como si la voz de Clara aún murmurara su nombre entre las ondas del agua. Cerró los ojos y escuchó. «Lo que nace del fuego no teme al sol». Sonrió débilmente. Luego montó su caballo y se alejó, dejando atrás la tierra que había sido campo de guerra, y ahora era santuario de amor y redención. Pasaron los años como el viento cruza las llanuras, silencioso pero imposible de detener. Nadie volvió a hablar del rancho quemado ni de la mujer gigante que detuvo una guerra. Solo el agua del pozo seguía clara, cantando bajo el sol. Gastón vivió errante, llevando en el pecho un silencio que ni el tiempo ni el whisky pudieron borrar. Dormía bajo estrellas sin nombre, soñando con una voz que le decía que el agua aún recordaba su promesa. Una tarde, mientras el cielo ardía en tonos de cobre, decidió volver. Su caballo lo llevó por caminos olvidados, entre cactus torcidos y colinas que aún conservaban cicatrices de fuego. Cada piedra parecía conocer su nombre. El rancho ya no existía. Solo quedaban ruinas, un esqueleto de madera y polvo. Pero el pozo seguía allí, intacto.
como si el tiempo se hubiera rendido ante él. Gastón desmontó, se arrodilló y miró dentro. El reflejo del agua lo devolvió años atrás. Vio el rostro de Clara, su mirada firme, su voz calmando el caos. Tocó la superficie con los dedos y el círculo de luz se expandió, como si el pozo despertara de un largo sueño. El aire cambió. Un susurro cruzó el valle. Era suave, casi imperceptible, pero lleno de vida. Gastón cerró los ojos. La voz decía su nombre, no como un eco del pasado, sino como una llamada que seguía viva. De pronto, el viento sopló más fuerte, y el agua comenzó a moverse. De su centro emergió una figura translúcida, formada de luz y polvo. Era Clara, pero no del todo humana. Más bien espíritu y río entrelazados en un solo cuerpo. Gastón retrocedió un paso, sin miedo, solo asombro. Ella sonrió, como aquella primera vez que bebió de su mano. Prometiste cuidar el agua, dijo, y cumpliste. Su voz era melodía, su presencia, un abrazo que no quemaba, sino que sanaba. Él cayó de rodillas. Clara, no hubo un día en que no te buscara. Ella extendió una mano luminosa. No necesitabas buscar. Yo estuve en cada gota, en cada lluvia que tocó tu piel. Sus palabras lo envolvieron como el eco del amanecer. El valle respondió. Brotes verdes comenzaron a surgir entre las grietas del suelo. Donde antes hubo ceniza, florecieron lirios blancos. Gastón comprendió que el pozo no era solo agua, era vida guardando el alma de quien había amado más que a sí misma. ¿Por qué volviste?, preguntó ella con ternura infinita. Porque el mundo sin ti dejó de tener forma, respondió. Clara inclinó el rostro. Entonces mira bien, Gastón. Porque el mundo aún me contiene, aunque ya no me veas con ojos de carne. Las lágrimas corrieron por su rostro curtido. No quiero que desaparezcas otra vez. Ella sonrió, tocando su pecho con luz. No puedo desaparecer si sigues recordando. Un brillo se encendió entre sus dedos, y el agua se volvió dorada. El sonido del viento cambió. Ya no era lamento sino canción. Los lirios se movían al compás, como si respiraran. Clara lo miró una última vez. Lo que comenzó con agua, termina con agua, y vuelve a comenzar con amor. Gastón asintió, incapaz de hablar. Ella se desvaneció lentamente, fusionándose con el pozo, hasta que solo quedó el reflejo de la luna sobre el agua. Pero en ese reflejo, por un instante, se veía su rostro sonriendo, inmortal. El silencio volvió, pero no era soledad. Era paz. Gastón se sentó junto al pozo, respirando despacio, escuchando el murmullo que quedaba. El agua recuerda, repitió para sí. Y por primera vez, esas palabras no dolieron. Esa noche acampó allí. Encendió un fuego pequeño y observó las estrellas. El cielo parecía más limpio, como si el valle hubiera sido lavado de su culpa. El viento soplaba desde el norte, trayendo olor a lluvia. Al amanecer, los primeros rayos iluminaron el pozo, y un resplandor dorado se extendió sobre la tierra. El agua brillaba con fuerza, reflejando no solo el cielo, sino un rostro mezclado entre su luz. Clara seguía allí, vigilante, eterna. Gastón sonrió y se puso de pie. Entonces, seguiré cuidando el agua. Su voz tembló, pero no de tristeza. Era la firmeza de quien entiende que el amor no muere, solo cambia de forma. Montó su caballo y miró atrás por última vez. En el horizonte, el valle florecía. Riachuelos nuevos nacían del suelo, extendiéndose hacia el desierto. Donde antes hubo batalla, ahora corría vida. El eco de un tambor lejano se escuchó, como si los ancianos apaches bendijeran el nuevo amanecer. Cada paso del caballo dejaba huellas sobre tierra viva. Gastón alzó el rostro hacia el sol, sintiendo que el peso de los años se disolvía. El viento traía una voz suave, mezclada con el sonido del agua. Vuelve cuando el alma lo necesite. Él sonrió. Siempre lo haré.
El camino lo llevó más allá de las colinas, donde los cactus se mecían como centinelas. En el pozo, el reflejo del cielo cambió. Por un instante, dos sombras se proyectaron unidas, como si aún caminaran juntas. Con el paso de los años, viajeros llegaron a ese lugar. Decían que el agua del pozo curaba heridas, y que, si escuchabas con atención, podías oír a una mujer cantar y a un hombre responder con calma y gratitud. Nadie supo sus nombres. Algunos los llamaron guardianes, otros, espíritus del fuego y del agua. Pero todos coincidieron en algo. El aire allí era distinto, más ligero, como si el amor mismo hubiera dejado su rastro invisible. Cuando el sol caía, el pozo brillaba de nuevo, proyectando un resplandor dorado sobre el valle. Era la piedra del sol, aún intacta, girando despacio bajo el agua, custodiando el pacto de dos almas que nunca se separaron del todo. Y así, el viento siguió soplando, las flores siguieron brotando, y el agua continuó recordando. En algún rincón del tiempo, Clara y Gastón aún se miran, eternos guardianes del valle donde la compasión fue más fuerte que la guerra.